Buenas noches a todos. Creo que más cumplidos que novia fea, en el buen sentido de la palabra, siendo las 6:00 p.m. La idea es poder, pues, compartir con ustedes este análisis de documentos fotométricos, cálculo del factor de mantenimiento de proyectos de iluminación y agradecer de antemano a la Asociación Colombiana de Luminotecnia, a su junta directiva, a Luz América, a su junta directiva. Estamos seguros que, pues, en el mes de octubre vamos a tener un congreso de primer nivel con el apoyo de todos. Ok, lo primero, bueno, como ya lo decía el ingeniero Fernando, invitarlos para que, pues, hagan parte de, primero, de la Asociación Colombiana de Luminotecnia y de todo lo que es la iniciativa Luz América Colombia, lo que era Bogotá 2020. Es un evento, pues, que, digamos, estamos trabajando con mucho esmero para tratar para que salga muy bien. Vale. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy, no soy experto en temas fotométricos, ni más faltaba. Para eso, pues hay personas que manejan el tema realmente bien, las personas que se dedican a hacer estudios en laboratorios debidamente acreditados, pues son las personas, digamos, idóneas que deberían tratar este tipo de temas. Yo voy a tratar de, de llevar el tema de una manera práctica, de una manera que todos la podamos entender, que sea una manera de que nosotros hablo como diseñador de iluminación, como especificador de iluminación, debo entender y debo saber qué existe en el mercado para poder hacer una correcta especificación de los diferentes equipos de iluminación con los que se trabajan o se encuentran en el mercado. Ok, en ese orden de ideas vamos a analizar qué son las curvas o documentos fotométricos, y en este punto ya empieza a presentarse varias discrepancias. ¿De qué estamos hablando? ¿Son curvas? ¿Son documentos? ¿Son archivos? ¿Qué son en realidad? Yo he querido llamarlos documentos fotométricos inicialmente. ¿Por qué documentos fotométricos? Porque al final son un compilado de información que permite a los diseñadores, a los especificadores, identificar y clasificar, seleccionar fuentes lumínicas para sus proyectos de iluminación. Claramente, estos documentos fotométricos son desarrollados por las empresas fabricantes de fuentes luminosas o de luminarias. Aquí es importante hacer una salvedad. Cuando hablemos de ahora en adelante de fuentes luminosas o de luminarias, vamos vamos a entender que es lo mismo. ¿Por qué razón? Técnicamente, teóricamente, sabemos que no es igual, pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la tecnología LED, donde hay una integración de los LED al cuerpo de la luminaria, pues no se pueden hablar de fuentes independientes, se habla siempre de una misma fuente, digámoslo así. Entonces, es importante. Entonces, como les decía, los fabricantes de fuentes luminosas o de luminarias son
quien hacen los desarrollos de los documentos fotométricos. Ese es el insumo, esos son los, ese es lo que en realidad debe generar el fabricante para que los especificadores y diseñadores de iluminación puedan trabajar. ¿Quién debe hacer esa validación de esos documentos? La deben hacer los laboratorios debidamente acreditados. Ok, dentro de los documentos fotométricos, los más utilizados, nos encontramos con las matrices de intensidades, el diagrama polar de intensidad luminosa, la curva de coeficiente de utilización y el diagrama ISOLUX. Vamos a repasar, vamos a hablar un poco de cada uno de estos, vamos a repasar cada uno de estos documentos a lo largo de esta charla, sin entrar en profundidad de qué es cada uno y cómo se generan, ¿sí? Digamos que lo más importante de esta charla lo he querido enfocar en el tema de cómo poder, cómo poder visualizar archivos fotométricos sin ser un experto en temas de fotometría. Ok. Entonces, la matriz de intensidades fotométricas, que es el documento más importante que tiene una luminaria, porque de aquí es que se basan todos los demás documentos fotométricos, la curva polar, la curva de coeficiente de utilización, todos ellos, se acostumbra a mostrar se acostumbra a mostrar de manera matricial, en donde tenemos en el eje horizontal el plano C y en el eje vertical el ángulo vertical gamma. En el punto de encuentro de cada uno de esos ejes está la intensidad luminosa. Teniendo como base la matriz de intensidades, podemos desarrollar el diagrama polar. El diagrama polar es lo que popularmente se determina o se llama el sólido luminoso, ¿sí? Así se denomina popularmente en el medio de la iluminación. Es la interpretación de gráficas o es la manera de visualizar esa matriz de intensidades. Recordemos que esta curva tiene un alcance, ¿sí? Tiene un alcance que es la luz o intensidad luminosa en el sentido longitudinal de la vía y de la vía y en el sentido transversal de la vía. Todos los análisis que yo voy a hacer a lo largo de esta charla los voy a referir principalmente a temas de alumbrado público. Es más fácil, desde mi experiencia, es más fácil interpretar los documentos fotométricos con distribuciones asimétricas, distribuciones típicas de alumbrado público, que con distribuciones de luminarias de interior, que en su gran mayoría pueden ser de distribución simétrica. Ok, el tercer documento fotométrico es la curva
o coeficiente de coeficiente de utilización. Como les menciono, es muy utilizada en temas de alumbrado público. Con esta curva nos ayuda a obtener el rendimiento que tiene una luminaria con respecto a la cantidad de flujo luminoso que cae sobre el área a iluminar. Entonces, bien, ¿qué es lo que ocurre? Teniendo como base el ancho de la vía y la altura de montaje, nosotros podemos hallar el coeficiente sobre la calzada y el coeficiente sobre la acera. Teniendo el total de ese coeficiente, después podemos ir a una fórmula matemática para obtener el nivel de iluminación sobre esa zona. Otro de los documentos que más se encuentran en el mercado es el diagrama ISOLUX. Este diagrama nos muestra básicamente la representación a escala de los niveles lumínicos que se alcanzarían sobre un plano horizontal en relación con la altura de montaje. Yo voy a prender aquí, perdón, mi puntero láser, creo que todos lo pueden ver. Y con este documento fotométrico, lo que vamos a obtener básicamente es que dependiendo dónde nos paremos, vamos a tener un nivel de iluminación específico, siendo el centro el punto donde estaría la luminaria. Si se fijan, estas curvas, entre más cerca a este punto, pues mayor va a ser el nivel de iluminación. Este diagrama básicamente se utiliza para hacer cálculos de manera manual, algo que hoy por hoy pues no es en realidad pues muy utilizado, a no ser que pues de pronto se haga en un medio académico, pero pues gracias a la utilización de software de diseño, pues no es que sea en realidad muy utilizado. Bien, antes de entrar a hablar de los ficheros fotométricos como tal, vamos a analizar un poco cómo se obtienen estos documentos que acabamos de ver. Estos documentos, como ya lo mencioné, pues son desarrollados por fabricantes en distintas partes del mundo en sus laboratorios. Hay fabricantes muy serios que tienen sus laboratorios debidamente acreditados, algunos lo tienen acreditados, y sus equipos, principalmente el goniofotómetro, que es el equipo que se utiliza para hacer este tipo de estudios, lo tienen debidamente calibrados. Los laboratorios son quienes tienen después, los laboratorios son los que acreditados, son los que tienen después que dictaminar, testear que esa información es real. Entonces, ¿qué ocurre? Hay maneras en que los laboratorios pueden entregar o hacer este tipo de fotometrías. Lo pueden hacer de manera relativa o de manera absoluta o de formato absoluto. Una fotometría relativa es aquella que se realiza teniendo en cuenta o analizando mejor por separado
la fuente luminosa de el comportamiento de la fuente luminosa dentro de la luminaria. Esto es importante para poder determinar, recordemos que el comportamiento y el flujo luminoso de una fuente luminosa, de una bombilla, varía una vez es incorporada al interior de una luminaria. Entonces, cuando los laboratorios realizan una fotometría relativa, nos tienen que entregar tanto la información de la fuente luminosa como de la luminaria. Cuando se hace la fotometría en formato absoluto, en este caso, no se va a tener en cuenta, o mejor, no se va a evaluar por separada la fuente luminosa. Es decir, se hace un estudio a un equipo completo. ¿Qué equipo? La luminaria. Entonces, nos van a entregar solamente la información de la luminaria en conjunto. Aquí les muestro, básicamente, cómo sería el reporte de una fotometría en formato relativo y una fotometría en formato absoluto. Ya vamos a ver más adelante la información que debe contener este tipo de ficheros fotométricos. Entonces, adelantándome un poco, este es un fichero fotométrico en formato .ies, ¿sí? IES, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en la columna de formato relativo cómo el laboratorio nos indica cuáles son los lúmenes de la lámpara, de la bombilla, y nos indica cuáles son los lúmenes de la luminaria como tal. Mientras que en el formato absoluto no aparece sino los lúmenes de la luminaria. Y claramente es marcado que no aplica, pues que no aplican los lúmenes de la bombilla, Lo deben marcar, o por lo general, se marca como fotometría absoluta. Hay algo importante. Hay toda una norma que los laboratorios deben seguir, y lo siguen. Los laboratorios acreditados claramente siguen las especificaciones y las recomendaciones de las normas internacionales. Lo que sucede es que muchas veces encontramos gran variedad de información en el mercado desarrollada por los fabricantes que no necesariamente cumplen con esas recomendaciones que dan las normas. Y ahí es donde empiezan o empezamos a encontrar información y a confundir la información que encontramos en los diferentes ficheros fotométricos. Ok, los ficheros fotométricos. Recordemos que cuando nosotros solicitamos como diseñadores o especificadores de iluminación a un fabricante que nos facilite la curva fotométrica, la matriz de su luminaria, el fabricante nos envía a nosotros, o el comercializador nos envía a nosotros un archivo, o en su defecto nos envía a una página de internet en la que podemos descargar X cantidad de archivos fotométricos.
¿Sabemos en realidad qué estamos descargando? Creo que ese es el principal inconveniente con el que nos estamos encontrando hoy en día. Cuando tengo la oportunidad de estar con mis alumnos de posgrado, personas que trabajan en el mundo de la iluminación, eh, muchas veces personas con experiencia en temas de diseño de iluminación, eh, no saben qué tipo de fichero fotométrico están utilizando, no saben qué tipo de información están recibiendo de parte del fabricante. Es más, si son fabricantes, por ejemplo, fabricantes locales, ¿sí? Alguien que hace un esfuerzo y hace un desarrollo de una luminaria de X tipo, pues tampoco entienden en muchos casos qué es lo que les entrega el laboratorio como resultado. Simplemente se ve un archivo, perdón, un archivo digital que es el que se toma y se incorpora en un software de diseño, pero no sabemos más, no podemos o no tenemos la capacidad de interpretar ese archivo fotométrico. Entonces, la idea es poder explicarles un poco de qué se trata, cómo es cada uno de estos archivos. Entonces, el primero de ellos es el fichero en formato .ies, desarrollado por la IESNA en 1996. A lo largo de los años ha tenido varias actualizaciones, 1995, 2002, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es? Es un formato estándar recomendado para la transferencia electrónica de datos. Es decir, en el laboratorio, a través del goniofotómetro, se hace el estudio de la luminaria. Se genera una matriz fotométrica y se genera un archivo, un fichero en formato .ies. Ese fichero en formato .ies contiene cierta información. ¿Qué información? Como lo vemos aquí, nombre de la luminaria, nombre del fabricante, el laboratorio que realizó la fotometría, fecha de realización del ensayo, código de bombilla, potencia de la lámpara, área luminosa. Esto muchas veces no es completamente diligenciado por los fabricantes en sus laboratorios propios. Toda esta información sí que la suministra un laboratorio acreditado. Entendamos que, por lo general, en la mayoría de los casos, un laboratorio acreditado es un laboratorio independiente a un fabricante de luminarias. Este fichero puede trabajar tanto en formato relativo como puede entregar sus resultados en un formato de fotometría relativa o en un formato de fotometría absoluta. Y se presenta de esta manera, ¿sí? De manera matricial. Este tipo de formatos es un archivo de texto, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, con un archivo de este tipo, por ejemplo, con un bloc de notas, se puede abrir sin ningún problema y así se puede interpretar. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Nosotros, cuando hablamos en temas de iluminación,
de matrices fotométricas, pues necesariamente estamos hablando de desarrollos que hacen fabricantes de luminarias o de fuentes luminosas. Yo voy a mencionar, voy a abrir varios ficheros a lo largo de esta charla, pero en ningún momento quiero que se interprete como que estoy haciendo un tipo de publicidad específica hacia algún fichero. En este momento voy a salir de la presentación y voy a abrir un fichero fotométrico en bloc de notas. Este fichero que les estoy mostrando, perdón, está en formato .ies. Entonces, si yo le digo abrir, esta es la manera en que se puede revisar la información de ese fichero. Como se dan cuenta, lo primero que nos indica es la norma, y es la LM63 del 2002, ¿sí? Que fue el año en el que se hizo la última revisión de esta norma. Nos indica, por ejemplo, el nombre del fabricante, la referencia de la luminaria, ¿sí? La referencia de la luminaria, y nos empieza a mostrar la información de intensidad luminosa con respecto a esos ángulos en el plano C y en el plano gamma. Ok, volvamos entonces a... Martín, una cosa, ¿podría ocultar al letrerito que dice de compartir? Darle en ocultar, por favor. Ok, discúlpeme. Ok, Gracias. perfecto. Vale. El siguiente fichero fotométrico es el fichero Eulumdap, ¿sí? Que tiene de extensión .ldt, creado en 1990. En Alemania también es un fichero de texto. Se puede abrir, como lo acabamos de ver, con un lector de este tipo, con un bloc de notas, ¿sí? La diferencia con el formato anterior es que incluye más información. ¿Qué información incluye adicional? Ya nos incluye el tema de color, temperatura de color, el CRI de la lámpara, y puede incluir o incluye la manera, cómo simular lo que sería un sólido que simule la luminaria como tal. Este fichero como tal no es una norma, entonces digamos que no ha tenido una evolución constante en el tiempo, se desarrolló en 1990 y digamos se quedó ahí, no ha habido ninguna actualización al respecto. El fichero .ies, el que vimos anteriormente, pues es el más utilizado en Norteamérica, y este fichero .ldt, digamos, se ha venido normalizando su utilización en Europa. Hay otros ficheros como el formato ZIPSE de extensión .cib o .zip, ¿sí? Este formato es desarrollado o fue desarrollado básicamente para el Reino Unido. No ha tenido o no tiene pues mayor aceptación en otra parte del mundo. También pues es un formato de texto. Han habido otros intentos, digámoslo así, de
de ficheros fotométricos, tratando de internacionalizar el asunto, como es el formato de la CIE 102, en extensión .CIE, que pues fue desarrollado en 1993 y fue desarrollado por la Comisión Internacional de Iluminación, pero pues en realidad no se han popularizado, básicamente porque pues depende del fabricante en realidad. Si los fabricantes en sus laboratorios no desarrollan sus ensayos fotométricos en estos formatos, pues es muy difícil que se popularicen, ¿sí? Estos formatos pues no son compatibles, por ejemplo, con el formato .is. En el 2017, ¿sí? La IESNA creó un equipo de trabajo tratando de vincular a muchas organizaciones a nivel mundial y desarrolló el formato .xml, ¿sí? O la IES TM33. Este es una apuesta muy interesante, una apuesta que nos va a permitir, o que nos permite, mejor, nos permite tener archivos fotométricos con mucha más información, con respecto al producto, ¿sí? Como tal, y a su comportamiento. Esto es bien importante. Es un archivo que es compatible, se puede transformar sin ningún problema a formatos .is, .ldt y .zip sin ningún problema. Esa, digamos, fue una de las premisas al desarrollar este archivo de formato fotométrico, este fichero de formato fotométrico. ¿Qué encontramos? ¿Qué información hay adicional? Por ejemplo, el nombre del fabricante, el número del catálogo, la descripción, el laboratorio, todo eso se mantiene, la fecha del informe, ¿sí? Con respecto a la luminaria se puede presentar, se puede cambiar de que deje de ser un cilindro a que sea un rectángulo y poder desarrollar de alguna manera algo más real al momento de hacer el cálculo de iluminación. Describe también el tipo de goniofotómetro o de esfera integradora que fue utilizada para desarrollar el ensayo. El tema de la temperatura de color, los parámetros TM3015, las relaciones de sensibilidad escotópica y fotópica, la matriz de irradiancia de una luminaria. Todo esto es posible con este formato. Este es un formato libre que puede cualquier persona utilizar y generar, crear y utilizar. Ya vamos a ver más adelante algunos software que permiten desarrollar este tipo de formatos. El último, y digamos, vuelvo y lo repito, la idea no es hacer promoción, algún tipo de promoción comercial. Se habla del formato .oxl. Este formato es desarrollado por una compañía que se llama Oxitech, ¿sí? Este formato en la actualidad es el formato que más información permite almacenar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permite incorporar fotografías, ¿sí? 3D de las luminarias, algunas permite incorporar documentos de PDF, ¿sí? Que pueden ser, digamos, cargados en el software de diseño sí, visualizados en el software de diseño. Muy bien.
Ahora quiero hablar de la importancia de los pasos angulares para realizar todos esos ficheros, ficheros fotométricos. Hay algunas recomendaciones, la recomendación de la CIE, por ejemplo, donde nos dice que las luminarias interiores deben ser evaluadas cada 5 grados, las luminarias de alumbrado público cada 2.5 grados, y los equipos tipo proyectores deben ser evaluados cada grado. Esta es la recomendación de la CIE. Quiero que veamos algo. Las fotometrías del laboratorio acreditado, una fotometría de un laboratorio acreditado versus la fotometría de un fabricante. Un fabricante X, he tratado en este punto de borrar la información para no comprometerme de ninguna manera. Lo que ustedes ven aquí a la izquierda, voy a prender nuevamente aquí el punto láser, aquí en la izquierda, ustedes pueden ver la fotometría de una luminaria desarrollada en un laboratorio acreditado. Podemos darnos cuenta la desviación que tiene esta fotometría. Visualmente podemos darnos cuenta de cómo esta fotometría no es simétrica completamente. Ahora bien, veamos qué nos entregaba el fabricante, este fabricante, como matriz fotométrica. Lo vemos a la derecha. Fijémonos que el fabricante tampoco entrega una matriz completamente simétrica. Es decir, notamos que hay una desviación, una variación en lo que es la curva fotométrica como tal. La curva fotométrica como tal. Esto, en teoría, nos va a llevar a tener resultados diferentes, lo vamos a ver más adelante, resultados diferentes cuando hagamos el estudio de nivel de iluminación, el cálculo de iluminación, con una u otra fotometría. ¿Puede ser un descuido por parte del fabricante? Sí, podría ser, pero pues en este punto nosotros no podemos como diseñadores darnos el gusto de diseñar con equipos que no sean completamente confiables pues para nosotros. Ok. Quiero hablar un poco de lo que son los sistemas de clasificación de luminarias para exteriores. Bueno, pero, perdón, antes de esto, quiero mostrarles, voy a utilizar un software que es libre de visualización de fotometrías, de archivos fotométricos que permite visualizar los diferentes archivos que nos pueden estar enviando los fabricantes. Se llama LT Editor. Uy, perdón. Salud. Salud. Perdón, me despertó. Qué pena. Qué pena. Oye, peligro con el COVID. Ok. Era para ver si estaba poniendo cuidado. Ok. En mi casa alguien hubiese dicho, cuidado, va a dar el bote. Bueno. Ok, este software es desarrollado por
por la empresa Dial, alemana, desarrolladora también de el software libre Dialux, y nos permite visualizar diferentes tipos de curvas fotométricas, archivos, ficheros fotométricos, y por qué no hacer algunos cambios en él, el nombre, el flujo y bueno, otros más. Entonces voy a abrir cualquiera, voy a abrir este que dice 1, no me quiero comprometer, pero dice, nos damos cuenta que está en un formato .ldt, EULUMDAP, ¿sí? Y simplemente, si nosotros lo abrimos, podemos ver la información de la luminaria a la cual le corresponde este archivo, ¿sí? Fíjense que aquí podemos visualizar el tamaño de la luminaria, ¿sí? El tamaño de la luminaria, entre muchos otros datos. Los datos en lámpara también nos dice cuál es el flujo de la lámpara, el flujo, la potencia, perdón, sí, el flujo de la lámpara, la potencia de la lámpara, nos muestra y genera como la matriz fotométrica como tal. Fíjense aquí, en el sentido horizontal, encontramos los planos C y en el sentido vertical encontramos los planos verticales gamma y encontramos pues, en cada uno la intensidad luminosa correspondiente, ¿sí? Y aquí nos podemos mover. Uy, no sé qué le pasó a esto. Sí. Nos podemos mover y nos damos cuenta, por ejemplo, los valores que tenemos en cada ángulo con respecto a cada plano C. Y vemos la distribución luminosa. También podemos en la curva polar, ¿sí? Y también lo podemos ver en el diagrama cartesiano. El diagrama cartesiano, recuerden ustedes, ¿sí? En la curva polar, recuerden que tenemos cada una de estas líneas circulares representa, ¿sí?, la intensidad luminosa en candelas sobre kilolúmenes y los ángulos, ¿sí?, con respecto al ángulo gamma. En el diagrama cartesiano vamos a encontrar, ¿cómo lo encontramos? Encontramos en el eje horizontal, ¿sí?, en el eje horizontal los ángulos gamma, ¿sí?, y en el eje vertical, ¿sí?, los valores de intensidad. Entonces, esta es la manera de interpretar este diagrama cartesiano. Se hace muy útil, por ejemplo, cuando se tienen equipos como proyectores que son muy concentrantes y se tiene que leer, y se tiene que leer, pues con esta forma de presentación se puede leer claramente cuál es la intensidad que se tiene. Ok, volviendo a la presentación, entonces vamos a hablar del sistema de clasificación de luminarias para exteriores. Entonces, la IESNA, la RP8, tiene un apartado que es el que yo voy a mencionar aquí, muy rápido, digámoslo así. Pero si se quisiera estudiar a manera más a fondo, pues hay que ir a la IESNA TM15 del 2011.
Ok, la clasificación de distribución de la luz se hace teniendo en cuenta el sentido longitudinal y el sentido transversal de una vía, ¿sí? Se hace sobre una base, sobre un diagrama isocandelas, ¿sí? Teniendo como base ese diagrama isocandelas y teniendo la referencia de la altura de montaje, todo se hace con relación a la altura de montaje, nosotros podemos tener las ubicaciones en sentido transversal y longitudinal. Entonces, muy bien. Nosotros tenemos varios tipos de distribuciones longitudinales. Tenemos varios tipos de distribuciones longitudinales. La corta, la media y la larga, ¿sí? Voy a activar aquí el láser para que ustedes lo vean. El sentido de circulación de los automóviles es este sentido de circulación. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener una distribución longitudinal corta cuando el punto máximo de intensidad lo tengamos en un rango que va a estar entre un metro, entre 1, perdón, y 2.5 veces la altura de montaje de la luminaria. ¿Sí? Ese va a ser la curva, la distribución longitudinal corta, la distribución longitudinal corta. La distribución longitudinal media, ¿sí? La vamos a tener cuando el punto máximo de la potencia de intensidad se encuentre entre 2.25 y 3.75. Y la larga la vamos a tener cuando estemos entre 3.75 y 6. Es decir, aquí. La corta, fíjense, está acá. Este es el límite de la corta y va de 1 a 2.25. La media va de 2.25 a 3. Y la larga va de 3.75 a 6. En realidad la norma habla de que puede haber una muy larga y estaría siempre pues por encima de 6 metros de la altura de montaje. La distribución transversal tiene 5 tipos. Bueno, en realidad son unos cuantos más, pero básicamente es el tipo 1, del tipo 1 al tipo 5. Y están especificados de la siguiente manera. El tipo 1 es cuando la distribución cae sobre este límite entre 1 sobre la acera y 1 sobre la vía. Recuerden que este es el sentido de circulación de los vehículos. Aquí tenemos el punto 00, significa que en este punto está ubicada la luminaria. Hacia este lado está la vía y hacia este lado estaría la acera. Esta es la línea de referencia. Entonces, cuando tenemos que el punto de intensidad máxima cae sobre esta franja, ¿sí? Vamos a tener una luminaria del tipo 1. Cuando cae entre 1 y 1.75, vamos a tener una referencia, una luminaria tipo 2.
y así sucesivamente vamos a ir hasta llegar al tipo 4, pasando por el tipo 3, tipo 4. Existen unos subtipos, por decirlo de alguna manera, que son los que encontramos al costado derecho, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener un tipo, por ejemplo, 5, ¿sí? Un tipo con 5, que es completamente simétrica. ¿Qué significa? Que pues la distribución o la manera en que cae la intensidad luminosa sobre esta curva isocandela es de manera simétrica. También tenemos un tipo 5S, en el que no sería de manera circular, sino que sería de manera cuadrada el resultado que tendríamos. Esa clasificación de la IENA también nos habla de la clasificación BUC, que es el acrónimo de backlight, uplight o glare, es decir, luz trasera, luz de frente, luz trasera, luz hacia arriba y deslumbramiento. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Cada zona se divide en varias subzonas y cada subzona se clasifica individualmente en una escala de 0 a 5. Entonces, por ejemplo, backlight, como lo vemos aquí, va a tener una luz de fondo entre 0 y 30 grados, ¿sí? Entre 0, que va a ser este, y 30 grados, luz trasera, y vamos a ir aumentando de 30 a 80, de 30 a 60, y así sucesivamente hasta llegar a los 90 grados. La parte de uplighting, ¿sí? Luz hacia arriba, sería entre los 90 grados y los 180 grados. Y la parte del deslumbramiento, glare, pues tiene también, igual que backlight, la misma, pero en el otro sentido. Se podría decir en el sentido positivo, de 0 a 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo del valor de la intensidad, vamos a tener que dar una clasificación en cada una de estas subzonas, en cada una de estas escalas. Veamos aquí cómo un catálogo de un fabricante X, lo bajé, lo puse aquí tal cual, se componía de 7 hojas, quité una, pero veamos cómo este fabricante es muy juicioso en mostrar toda la información fotométrica de su luminaria. Incluso, fíjense que brinda información de su diodo LED. ¿Qué ocurre? Pues va a ser muy fácil con este tipo de información que nosotros como diseñadores de iluminación podamos interpretar y saber qué tipo de matriz fotométrica estamos utilizando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dice exactamente que es una luminaria del tipo 3 media con un book rating, ¿sí? Con una clasificación book B3 U0 G2. Entonces, yéndonos a las anteriores diapositivas, podemos identificar exactamente dónde tenemos las intensidades de este tipo. Ok.
Les estaba mencionando que qué pasa cuando trabajamos con una fotometría realizada con entregada por un fabricante y la misma fotometría realizada por un laboratorio acreditado. Esto es lo que ocurre. Esto se desarrolla en el software Dialux, ¿sí? El test de laboratorio, aquí se ve más claramente, muestra pues que la curva no es simétrica. Los resultados que se obtienen, digamos que cumplen con lo que exige para nuestro país, para Colombia, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAB, cumple el nivel de iluminación y las uniformidades de alumbramiento, relación de alrededores, cumple sin ningún problema, ¿sí? Pero cuando trabajamos con la curva del fabricante, pues fíjense que también cumplimos. Simplemente que aquí, pues se mejora, si se puede decir de esa manera, ¿sí? Los temas de uniformidad se mejoran y de relación de alrededores. Fíjense que la potencia que da el fabricante es específica, 30 vatios. Ok, sí, existe un margen, ¿sí? Una variación propia. Lo que reporta el laboratorio es 31.6. Y los valores máximos de intensidad lumínica, fíjense que también pues varían, si se puede decir, de manera importante. En un ángulo del 70 grados, en el laboratorio tenemos 462 y eh, y con la curva del fabricante 467. Y así, pues, sucesivamente. Nosotros, dentro de los diferentes software de diseño, podemos generar diferentes curvas, diferentes documentos fotométricos, ¿sí? ¿De qué va a depender? De la información que nos entreguen que haya contenida en los ficheros fotométricos, como ya lo vimos. Este es el programa LT Editor. Con esta herramienta se pueden editar los archivos fotométricos, se puede modificar la mayoría de información, nombre del fabricante, el número del reporte, el nombre de la luminaria, todo esto. ¿Qué no se puede lograr? Modificar los grados de apertura. Ustedes pueden modificar los valores en cada una de estas celdas. Claramente eso va a afectar el resultado de la curva, pero no van a poder modificar como tal los grados de apertura a la que fue realizado el estudio como tal. Otro de los programas que se encuentran en el mercado es, pues, el paquete Oxitec tiene el PhotoView, que pues permite también realizar visualizaciones y permite hacer la conversión de formatos de fotometría .is a fotometría LDT o a fotometría .zip o incluso a fotometría XML o generar los archivos en fotometría XML. Otro programa que también pues se consigue en el mercado es el Photometric Tools. Simplemente lo dejo de referencia, y EuDULUM-DAP Tools, que también pues permite hacer este tipo de transformaciones, ¿sí? Este programa, que es otro visor, incluso nos permite girar, ¿sí? Nos permite ir girando la fotometría y ver cómo se comporta, y nos permite, pues, de manera básica, generar un render de cómo se vería el efecto luminoso de la luminaria. Es el IES Viewer.
Ok, uno se encuentra de todo cuando hace análisis de curvas o de ficheros fotométricos, de matrices fotométricas. Por ejemplo, este es un fichero que se encuentra una matriz fotométrica en la que claramente se ve que pues ha sido manipulada porque es un fichero en formato .ldt, ¿sí? Desarrollado en formato absoluto. Y fíjense en el tema de la eficiencia, ¿sí? Habla de que tiene 102% de eficiencia, algo que pues, no es lógico, eso no se puede dar. Simplemente, pues con ese dato ya usted se da cuenta que la fotometría pues ha sido manipulada como tal. Aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido, y es mencionar qué ocurre en el caso colombiano. En el caso colombiano, por reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAB, todos los equipos tienen que pues, tener un certificado de conformidad, y muchas veces cuando se hace o se busca ante los organismos de certificación de productos este certificado, pues exigen a los fabricantes que se realicen ensayos fotométricos. Se envían al laboratorio 1 o 2 referencias de productos, pero sucede que el fabricante puede tener 6, 8, 10 referencias de productos diferentes, o mejor, con la misma referencia de producto puede tener varias fotometrías, pero solamente en laboratorio se evalúa una. ¿Qué pasa con el resto de fotometrías? Pues básicamente quedan, pues son las que el fabricante realiza y entrega masivamente al mercado para que se calculen. Y ahí es donde está viniendo el problema. ¿Cuál problema? Pues nos encontramos en casos como estos, en los que no tenemos, pues es una matriz claramente manipulada. Si no tenemos la expertise para poder identificar esto, pues va a ser muy difícil, pues, poder rebatirle esto al fabricante. Mi recomendación es siempre traten de utilizar los software que he mencionado a lo largo de esta charla para poder, para poder visualizar y transformar de un formato a otro los distintos ficheros fotométricos. Ok, con respecto al factor de mantenimiento, este es un tema, pues en realidad, que en Colombia ha tomado importancia, básicamente porque RETILAB obliga a que sea el diseñador de iluminación quien determine, o mejor, justifique el factor de mantenimiento de una instalación de alumbrado. Eso está muy bien, se viene desarrollando y los diseñadores de iluminación lo vienen haciendo, pero pierde sentido cuando en realidad solamente se pone un número y se hace una justificación teniendo como base la depreciación del flujo luminoso de la fuente, ¿sí? La suciedad de la zona donde se va a instalar, la contaminación de la zona donde se va a instalar el producto, pierde un poco de sentido. ¿Por qué razón? Porque si no se logra o si no se hace
¿cómo se dice? Un plan de mantenimiento, pues no tiene sentido el factor de mantenimiento que se utilice. ¿A dónde quiero llegar? Se hace necesario que los factores de mantenimiento estén estrechamente ligados a los programas de mantenimiento que tienen las empresas que operan el servicio de alumbrado público. Se hace necesario que esos programas de mantenimiento sean tenidos en cuenta por las diferentes interventorías para poder garantizar que los niveles de iluminación se cumplen en los diferentes proyectos y en las diferentes zonas de las ciudades. Recordemos que el factor de mantenimiento es la relación entre la iluminación media en la zona iluminada, ¿sí? Y en un periodo de tiempo, ¿sí? Y la relación en X tiempo y la relación de iluminación media al momento del inicio de la inauguración del proyecto. Esa relación es lo que se denomina factor de mantenimiento. En ningún caso ese factor de mantenimiento puede estar por encima de 1. Es decir, siempre tiene que estar por debajo de 1. ¿Por qué razón? Porque una vez el proyecto comienza a funcionar, se inaugura hoy y pasan X cantidad de tiempo, el proyecto empieza a decrecer en temas de sus componentes, y entonces el factor de mantenimiento pues debe ser menor que 1. Es muy importante poder buscar la manera de entrelazar el factor de mantenimiento calculado en el escritorio con los programas de mantenimiento que desarrollan los operadores del servicio de alumbrado público. Recordemos que el factor de mantenimiento se compone básicamente de tres factores: el factor de depreciación del flujo luminoso, como ya lo mencioné, el factor de supervivencia del equipo y el factor de depreciación de la luminaria, ¿sí? Esto es importante poderlos tener. Esta información nos la tiene que suministrar el fabricante, refiriéndonos al tema del flujo luminoso de la luminaria, de la fuente luminosa como tal. Sin esta información, pues digamos que tampoco es posible poder hacer una correcta determinación del factor de mantenimiento. Estas son las tablas que habitualmente se trabajan, ¿sí? Y aquí hay una tabla que pues es importante revisarlas porque es una última revisión en la que pues se tienen en cuenta si estamos hablando de un tipo de cierre en plástico o en vidrio, y pues el grado de contaminación y el intervalo de tiempo,